Ok, muy buenas noches a todos. El grupo COGECAT se complace en presentarles esta conferencia de hemorragia gastrointestinal baja, siguiendo con el cronograma que tenemos en el grupo de cirugía, que lo forman los chicos de noveno semestre. Hoy tenemos la oportunidad de estar en la compañía del doctor Alcibiades Ramos. Él es cirujano general y laparoscopía, egresado de la Universidad de Panamá, y el cual hizo su residencia en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Él labora en el hospital de la 24 de diciembre, donde es el jefe de docencia de dicho hospital. También tenemos la participación de otra cirujana también muy apreciada por ustedes y por mí y admirada, que es la doctora Lucis Morales, que siempre nos acompaña en estas conferencias. Así que le damos la bienvenida al doctor Alcibiades Ramos. Doctor. Listo, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien, Luis? Sí, Sí, excelente. ok. Buenas noches a todos y en verdad quiero agradecerte por la invitación a esta charla y a este webinar. La verdad, el tema escogido es un tema que para los cirujanos, la verdad, somos la última línea prácticamente, ya luego de que se hayan agotado otros recursos previo al manejo, en este caso, en este tipo de pacientes. Sin embargo, obviamente para nosotros es muy importante conocer al respecto, por lo menos la fisiopatología, las causas que puedan desencadenarlo y obviamente los otros recursos que se puedan brindar para poder dar un tratamiento adecuado y en el momento adecuado. Más que nada porque, como explicaré a lo largo de la presentación, esta es una enfermedad que tú evalúas al paciente ahorita y en los 15 minutos puedes tener un paciente con una condición totalmente diferente. De ahí la importancia de poder saber en el cuarto urgencias, en el primer nivel de atención, cuando llega el paciente, reconocerlo y poder realizar entonces un manejo adecuado. El artículo, principalmente la bibliografía que utilicé para esta charla, la tomé de esta revista del New England Journal of Medicine. Creo que la gran mayoría conoce esta revista. Es una revista que tiene un gran factor de impacto y muy conocida en todo el mundo con todo lo que se publica. Y es bien importante también conocer de dónde uno estudia, dónde uno lee, porque así es mito el nivel de la información a la que uno está expuesto, puede utilizarlo y puede ser mejor para aplicarlo para los pacientes. Empezaré entonces hablando sobre diferentes puntos que vamos a tratar. A ver, aquí. Entre ellos, el primer punto que vamos a tratar es la definición, así sea que suene como un poquito lógico y obvio, la definición, pues les traigo un pero, ¿ok? Así que ese será uno de los primeros puntos a tratar. Obviamente la epidemiología es importante en estos casos porque hay que saber a qué nos enfrentamos, cuál es la recurrencia, cuál es la cantidad de casos que se puede presentar, las etiologías y las diferentes fisiopatologías que desencadenan estos sangrados, la evaluación, el manejo, el diagnóstico y el tratamiento. Pongo evaluación inicial y manejo inicial porque, como les acabo de mencionar, este tipo de pacientes pueden presentarse como de una forma inicialmente y en el poco tiempo pueden evolucionar de forma tórpida, por lo cual el tratamiento que se le vaya a ofrecer inmediatamente es muy importante hacerlo lo más pronto posible. Como mencionaba entonces la definición, lo que nos han enseñado y lo que sabemos a lo largo de la universidad y a lo largo de esta carrera es que el sangrado digestivo bajo es el que se define como el que se origina distal al ligamento de Treitz. Recordando, el ligamento de Treitz es el que está posterior al duodeno y al cual luego de esto iniciamos el resto del intestino delgado, es decir, el yeyuno y el ilio. Esa es la definición clásica que conocemos y que se ha utilizado en la gran mayoría de los estudios y de todas la evidencia que se ha desarrollado. Sin embargo, en el 2003 hubo un estudio que se realizó en Estados Unidos. Lastimosamente no es el mejor estudio con el mejor nivel de evidencia, solamente lo realizaron con el objetivo de comparar la diferencia en cuanto a la evolución, a la tasa de complicaciones, a las tasas de hospitalizaciones, a la tasa de recurrencia de aquellos pacientes que tenían sangrados digestivos que se originaban en el intestino delgado solamente o aquellos que se originaban en el colon.
dando entonces como consecuencia de que aquellos pacientes los cuales tenían sangrado a nivel del intestino delgado presentaban mayor tasa de complicaciones, recurrencias y hospitalizaciones. Por lo cual se preguntaban, o mejor dicho, trataban como de pregonar de que podría tratarse de un evento totalmente diferente y con una fisiopatología muy diferente y con una evolución totalmente diferente comparado con un sangre digestivo bajo. En esta guía que coloco aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva, estas son unas guías que fueron del 2016 del Colegio o de la Asociación Americana de Gastroenterología. Ellos también recalcan esta parte y tratan de que en estas nuevas investigaciones, reviews que se realizan, cuando hablamos de sangrado digestivo bajo, ellos se refieren inicialmente a aquel que inicia o aquel originado tanto en el colon como en el recto, o sea, exclusivamente del colon y recto. Entonces, son cuestiones que quedan a más que nada pregunta y que la verdad para motivos prácticos y para motivos de docencia, aquí en Panamá, por lo menos hasta donde yo lo conocí de mi hospital, todavía se sigue utilizando como aquel que se origina distal al ligamento de Treitz. En cuanto a la epidemiología, de todas las hemorragias del tracto gastrointestinal, las del sangrado digestivo bajo constituyen entre el 30 y 40%. La incidencia ha estado entre más o menos a 20-30 por 100.000 habitantes. Esto estamos hablando de estudios que se han hecho en los Estados Unidos y que obviamente nosotros por lo general utilizamos esta data para poder hacer una orientación de lo que encontramos en nuestro grupo. Usualmente, como lo mencionaba, estos Estados Unidos, más de 600.000 hospitalizaciones. Usualmente no se menciona mucho esta parte, pero a mí yo sí, en todas las presentaciones que coloco, me gusta para que sepan porque la salud tiene costos y obviamente incurre en gastos. Y en Estados Unidos por lo menos colocan de que al año se gastan 1.2 billones de dólares en gastos médicos. Y más adelante cuando empieza a hablar sobre los diagnósticos, sobre las causas, sobre las opciones terapéuticas que se le ofrecen a estos pacientes, denotarán por qué muchas veces los gastos en cuestiones de dinero son bien altos. Y porque, bueno, de todas maneras es muy importante que conozcamos esa parte, no solamente es la parte pública, sino cuánto se maneja en cuanto a dinero. Una ventaja o algo muy importante es que estos sangrados del 80% resuelven espontáneamente sin necesidad de realizar ningún tratamiento adicional. Esto yo diría que es una gran ventaja. Sin embargo, es importante recalcar en esto de que a pesar de que puede resolver espontáneamente, sí es imperante tratar de hacer el diagnóstico, tratar de saber, sangró, ok, perfecto, se resolvió, está estable, no pasó nada, pero hay que saber por qué sangró, porque las causas, como lo explicaré más adelante, pueden ser muy diferentes y el manejo posteriori a larga data también puede ser totalmente diferente. Y como último dato importante aquí, entre el año 2000 y 2009 en Estados Unidos hubo un incremento entre el 22% en la totalidad de los casos que se presentaban. Ellos mencionaban que esto se debe más que nada que con todo el advenimiento que ha habido a lo largo de las décadas pasadas, en los años 70, 80, 90, en cuanto a las nuevas terapéuticas para diferentes enfermedades, la esperanza de vida de los pacientes ha aumentado y llegan a edades más avanzadas y con esto se presentan nuevos casos de enfermedades. Adicionalmente al descubrimiento o al tratamiento de nuevos anticoagulantes y nuevas terapias antiagregantes plaquetarios y AINES, los cuales, como explicaré más adelante, también contribuyen o tienen un papel en la fisiopatología del desarrollo de estas enfermedades. Por lo cual, con esto quiero llegar a que es una enfermedad que se presenta en pacientes de edad avanzada, no necesariamente 100%, pero se puede presentar la mayoría de las veces en los pacientes de edad avanzada. Este cuadro, que lo saqué del artículo que estoy presentando a continuación, ilustra las diferentes enfermedades que pueden presentarlo, que las trataré de explicar una por una ahorita en las diapositivas posteriores, y notarán entonces las frecuencias con las que se presentan. Cuquier, el libro de Cuquier, que es el que muchos conocen también, tiene más o menos la misma cantidad de porcentajes y si notarán, la diverticulosis o enfermedad diverticular es la que se presenta en la gran mayoría de los casos. Si notan, el rango es bien alto, entre 30 y 65%, dependiendo de la revisión o de la literatura que se revise. Los diferentes tipos de colitis, ya sean isquémicas, infecciosas, inflamatorias, hemorroides, enfermedades colorectales, mejor dicho, el cáncer, angiodisplasias, sangrados postprocedimiento, que también lo mencionaré más adelante, otro tipo de enfermedades inflamatorias intestinales, entre otras entonces que también les explicaré más adelante. En cuanto al Cuquier, ellos hablan de que la diverticulosis es la más común y luego las angiodisplasias. Como le digo, dependiendo de la literatura que revisen,
encontrarán diferentes porcentajes, pero por lo general este es el rango o este es el orden en el que se mantiene en cuanto a frecuencia de causas. Empezaremos entonces a hablar de cada una. La primera que mencionaré es la diverticulosis o enfermedad diverticular del colon. A definición para los que están como todos están en esta etapa de aprendizaje, la enfermedad diverticular es aquella que se produce por una protrusión de la mucosa del colon, a través, perdón, de la pared del colon en sitios de debilidad. ¿Qué significa esto? A lo largo del tracto gastrointestinal, como recordarán, específicamente a nivel del colon, que es el órgano que estamos hablando, la irrigación se da de forma terminal. Estas irrigaciones se llegan a través de los vasos mesentéricos inferiores o superiores. Estos dan sus ramas, las cuales dan ramas que se llaman vasos rectos o vasos cortos, los cuales atraviesan la pared del intestino en diferentes partes y se introducen entre la capa muscular longitudinal y circular. Este sitio donde los vasos se introducen a la pared del colon son sitios que se catalogan sitios de debilidad porque se contribuye a una discontinuidad de la pared del colon. Esto, aunado a aumento de la presión intraluminal del colon dentro de la luz del colon, ocasionado por el aumento de la cantidad de heces, por la presencia de algún cuerpo extraño o la presencia de alguna neoplasia, esto lleva a un aumento de la presión dentro de la pared o dentro del colon y contribuye entonces a la formación de estas protrusiones. En el caso específico del sangrado digestivo bajo, constituye entre de los pacientes que tengan diverticulosis o enfermedad diverticular, 3 al 5% debutarán o desarrollarán un grado de complicaciones. Si notarán, no es la mayor cantidad de veces. En cuanto a los porcentajes de dónde más se ubican, y esto es importante para que más adelante cuando veamos el tratamiento lo entiendan, o el diagnóstico mejor dicho, 75% se ubican en el colon descendente y sigmoides. Esto se debe a que estas zonas son zonas que tienen un menor diámetro, y al tener un menor diámetro tienen mayor presión dentro del lumen, lo cual aunado a la zona de debilidad tiene mayor riesgo de que presenten la formación de divertículos. Pero en cuanto hablando a sangrados, irónicamente, a pesar de que la mayor cantidad de divertículos se ubican del lado del colon descendente y sigmoide, los sangrados se dan más que nada del colon derecho o colon ascendente, entre un 50 y 60% de los casos. Este es un detalle importante porque a lo largo del tratamiento y la fisiopatología y a lo largo del localizar de dónde viene el sitio del sangrado, nos va a contribuir a poder tomar una decisión terapéutica mucho más adecuada. El 80% resuelven espontáneamente. Esto también es otra gran ventaja de este tipo de patologías, porque no hay que hacer ningún otro tratamiento adicional. Otro de los tipos de enfermedades son las malformaciones arteriovenosas o las angiodisplasias. En cuanto a estas se pueden ubicar a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, pero las más comunes a nivel del intestino se encuentran a nivel del colon. Como mencioné al principio, o previamente en la charla, los pacientes con edad avanzada son los que tienden a presentar mayor este tipo de sangrados y por eso hay que tomar en cuenta las malformaciones arteriovenosas porque como estoy leyendo aquí se debutan en la sexta década de la vida. Se da más que nada por una contracción colónica crónica, secundaria entonces a algún tipo de estímulo que desencadene este tipo de contracción, puede ser intermitente, lo que va a llevar entonces a una congestión venosa y a una dilatación capilar. Detalle importante, el 90% resuelven espontáneamente, sin embargo, el detalle con esto es que el resangrado es común en ellas, por lo cual hay que hacer el diagnóstico. Por eso les recalco y a lo largo de toda la charla se los mencionaré, es importante a pesar de que los sangrados resuelvan espontáneamente, el paciente debe tener el diagnóstico para saber cuál fue la causa del sangrado. La enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal obviamente son dos enfermedades que son las más conocidas, un espectro de enfermedades que son la colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn. Usualmente estos pacientes ya son conocidos de edades más tempranas, es decir, en edades más tempranas, por lo cuales reciben un tratamiento apropiado inicialmente para la patología en específico. Ya cuando llegan con algún tipo de sangrado, tiende a no ser tan complicado el sangrado como tal. Y por eso usualmente los pacientes no requieren una hospitalización porque con el tratamiento que reciben para su patología de base, la enfermedad se encuentra totalmente controlada. Como notarán en las fotos que se presentan abajo, la mucosa usualmente es friable, eritematosa, hematosa y ulcerada. Esto estoy hablando, o mejor dicho, estas son fotos de pacientes con enfermedades que están en un estado activo. Cuando el paciente está controlado adecuadamente con su tratamiento específico,
no se encuentra de esta forma. Y obviamente si el paciente no recibe el tratamiento adecuado o si no se da el tratamiento adecuado y la inflamación progresa, además de desarrollar el sangrado, puede llevar a perforación crónica, lo cual constituye una complicación totalmente diferente a un sangrado con un manejo totalmente diferente. Otro tipo de colitis, las cuales no relacionadas con enfermedad inflamatoria intestinal, aquí entonces mencionaré, mencionaré las diferentes que se pueden ubicar. Entre ellos está la colitis isquémica, que se da usualmente en pacientes que presentan otras comorbilidades, entre ellos las arritmias o la falla cardíaca. Esto se lleva a que las arritmias pueden desarrollar o pueden contribuir, o mejor dicho, son más propensas a que se desarrollen trombos y estos émbolos entonces viajen al trato a la circulación mesentérica, ya sea superior o inferior, y va a llevar entonces específicamente a lo que estamos hablando en la pared del colon, a debutar con algún tipo de isquemia, que irónicamente el colon isquémico puede debutar con algún sangrado intestinal. Usualmente también hay que tomar en cuenta en esto de que a lo largo del colon hay ciertas áreas avasculares. ¿Qué son áreas avasculares? Son zonas en donde la circulación es menos adecuada. No es que no tiene circulación, simplemente es que es un área específica en la cual la circulación no llega adecuadamente y que se tiene que tomar muy en cuenta principalmente a la hora de realizar algún procedimiento o que si se ve afectada secundaria a algún émbolo o algún trombo que se desarrolle, se puede ver afectada con más frecuencia, con más complicación. Entre ellas está la unión rectosimoidea, la flexura, la flexura esplénica y el área iliocecal. Usualmente, bueno, antes de mencionar la sintomatología, otro tipo de colitis que se presentan en secundaria de radioterapia, especialmente los pacientes que tienen cáncer cervicuterino que reciben radioterapia, cáncer de recto que también reciben radioterapia preoperatorias, o cáncer de próstata, que bueno, no es lo usual, pero pueden llegar a recibir algún tipo de radioterapia, y desarrollen entonces a la larga algún tipo de secuelas llamados proctitis o alguna inflamación de esta zona del colon y del recto secundario y pueden debutar con algún tipo de sangrado. Las infecciosas asociadas a diferentes tipos de virus, como notarán, de bacterias, como verán, estas bacterias son las que están usualmente asociadas a diarrea. Entonces, es importante, como mencionaré en las diapositivas ulteriores, que a estos pacientes hay que interrogarlos muy bien y en el caso de estos pacientes que tengan estas colitis no secundarias de enfermedad inflamatoria, preguntarles por dolor abdominal y por diarrea, porque son los que pueden estar asociados entre la sintomatología adicionalmente al sangrado digestivo. Cáncer colorectal, que a pesar de que lo coloqué en la parte más, como una de las últimas causas que voy a explicar, es cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente debido a nuestra sociedad occidentalizada, nuestra alimentación. El cáncer de colon se ha hecho cada vez más frecuente y a lo largo de la vida y los pronósticos que se están haciendo arrojan de que va a ser cada vez más frecuente. Entonces, se encuentran los tres más comunes en Estados Unidos. Usualmente en la historia clínica y en la evaluación está asociado a anemia o a una hematoquesia escasa. Y ya hablando entonces específicamente de la sintomatología, 10% están asociados o secundarios a un cáncer de colon, por lo cual es importante también tomar en cuenta y más que nada porque, al igual que las demás otras causas, se dan en pacientes en edad avanzada y los pacientes tienden a debutar en edad avanzada secundaria a esta sintomatología. Esto lo coloco también como causas que tienen que saber y que tienen que reconocer. Entre ellas está la enfermedad anorrectal, entre ellas como notarán aquí las hemorroides, en este caso una hemorroides trombosada que usualmente debuta con dolor, puede que debute con algo de sangrado, otras hemorroides aquí ya protruidas, las fisuras que serían esto. En la literatura que revisé también mencionaba las fístulas anorrectales, aunque en mi experiencia, mi corta experiencia, la verdad no he visto una fístula que debute como un sangrado, sino debutan con otra sintomatología, pero bueno, no es descartable considerarlas dentro de las posibles causas y dentro de la etiología que se puede incluir. El sangrado en estos casos significativo es bien raro y por ende es importante examinar a estos pacientes a lo largo de que llegan con la historia clínica. Iatrogénicas, como mencioné en la introducción, el uso de estos medicamentos anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, AINES, han contribuido al desarrollo más de este tipo de sangrados digestivos, por lo cual es importante interrogar a los pacientes por el uso de estos medicamentos. El uso o la realización de polipectomías, específicamente pacientes que se realizan alguna colonoscopía de screening, de cribado o por algún procedimiento en especial y que se realiza algún tipo de resección de pólipo, 1 a 6% de los casos debutan o pueden tener un sangrado después del procedimiento.
por lo cual es importante también tomar en cuenta esto. Y obviamente en otros tipos de enfermedades no asociadas al colon o mejor dicho, enfermedades vasculares, en este caso aórticas, pueden desarrollar algún tipo de fístula ortocolónica, por lo cual es importante también en la historia clínica preguntarle a los pacientes o interrogar a los pacientes por estas causas. Y bueno, obviamente es importante también mencionar que a pesar de que estamos hablando de enfermedades o un sangrado digestivo bajo, el trato gastrointestinal superior y medio también pueden debutar el paciente con una sintomatología asociada a un sangrado gastrointestinal bajo, cuando en realidad no es un sangrado gastrointestinal bajo, sino es un sangrado gastrointestinal alto y que está debutando en realidad como un sangrado gastrointestinal bajo. Inclusive, como menciona aquí la diapositiva, 10 a 15% de los casos de pacientes con sangrado digestivo bajo en realidad son altos. Entonces, entre las posibles causas también hay adenocarcinomas intestino delgado, adenocarcinomas gástricos, hemangiomas, pólipos juveniles, divertículo de Mecker e inclusive enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente Crohn. Entonces, antes de avanzar a la parte de evaluación inicial, es importante de que tomen en cuenta, a lo largo de que he mencionado, como notarán, que es importante mencionar la historia clínica y el examen físico en estos pacientes. Y coloco evaluación inicial porque, como les expliqué hace un rato, estos pacientes hay que estar evaluándolos y reevaluándolos constantemente para ver las características y para ver cómo va evolucionando, porque la resucitación o el manejo que van a recibir es vital que sepan o que reconozcan si hay alguna alteración en la evolución de los mismos. En cuanto a la historia clínica y el examen físico, obviamente hay que, a pesar de que sea una historia clínica dirigida, es importante tomar en cuenta todo lo que les acabo de mencionar en las etiologías. E inclusive, lo más importante dentro de todo es determinar la inestabilidad del paciente, es decir, evaluar los signos vitales inmediatamente. Te dicen, llega al cuarto de urgencia del paciente, doctor, estoy evacuando sangre, inmediatamente determinar los signos vitales y de ahí entonces adicionalmente ir buscando formas de ir canalizándolo y buscando las formas de ir recibiendo un tratamiento adecuado inmediatamente. Y de ahí entonces también hacer la historia clínica. ¿Qué es importante la historia clínica? Como coloqué aquí, el color de las heces, si es un sangrado debutado que es rojo, si presenta coágulos asociados, si está asociado a dolor, si presenta en lugar de rojo que es oscuro, si es totalmente negro. Esto nos orienta mucho en qué tipo de sangrado o en qué sitio anatómico se encuentra el sangrado digestivo bajo. La frecuencia con la que presenta el sangrado, la cantidad de sangre que calcula el paciente aproximadamente, la duración o los días que lleva con ese sangrado y los síntomas asociados. Los síntomas asociados, obviamente, por lo último que le expliqué, más que nada por el dolor abdominal y diarrea, que puede sugerir algún tipo de inflamación, isquemia o una colitis tipo isquémica, que son detalles que hay que tomar en cuenta. Adicionalmente también, si el paciente ha tenido cambios en los hábitos defecatorios, porque esto también nos puede orientar en un cáncer colorectal, si está asociado a anemia, o pérdida de peso inexplicable, también pueden sugerir cáncer colorectal. Así que, si notarán a lo largo de la historia clínica, son muchos síntomas o muchos detalles que hay que tomar en cuenta y que es importante interrogar a estos pacientes al respecto. Y tomando en cuenta también de que el paciente, como les mencioné en la última diapositiva, a pesar de que la sospecha sea un sangrado digestivo bajo, hay un porcentaje no discriminado que es de sangrado digestivo alto. Así que también hay que preguntarles por patologías coexistentes que pueda tener o que puedas pensar en un sangrado digestivo alto, una úlcera péptica, cirugías gastrointestinales, cirugías vasculares, o inclusive si el paciente tiene algún antecedente de cáncer y que está redutando o que recibió algún tipo de radioterapia. Otro detalle importante a tomar en cuenta en esta presentación son las comorbilidades existentes. Más que nada, pero como le están leyendo, aumenta la morbilidad y la mortalidad. Pacientes que se debutan o que ya son conocidos que tienen algún tipo de arritmia, cardiopatía, una enfermedad renal, enfermedades hepáticas, pueden alterar también la parte metabólica, incluyendo los tiempos de coagulación, entre otras pruebas, y esto entonces puede influenciar en el manejo y en el pronóstico que pueda tener este paciente y recibir. La medicación, como les mencioné entonces, el uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, AINES, deben ser incluidos dentro de la historia clínica. Y si notarán, le coloqué examen digitorectal y les coloqué dos signos de exclamación, y es porque muchas veces, no muchas veces, más veces de las que yo quisiera, no se tiende a hacer este examen a los pacientes. ¿Por qué razón? No sé, no les gusta. Y es importante porque si el paciente llega con historia del sangrado digestivo bajo, hay que evaluar el área anorrectal. Como notarán en la foto previa que presenté, la evaluación en el área anal nos puede dar un diagnóstico.
Y bueno, siempre utilicen guantes, no como aquí el amigo que está examinando esa área sin guantes, eso no es higiénico, por favor. El examen digitorectal es bien importante. Y bueno, obviamente también es tomar las pruebas de laboratorio, un hemograma para conocer el estado de la hemoglobina, las características de esa anemia en caso de presentar una anemia, los tiempos de coagulación a ver si hay alteración, el INR, tipaje IRH y la relación creatinina-BUN. ¿Por qué les coloco la creatinina-BUN? Porque hay una teoría, o mejor dicho, dentro de la teoría que se menciona, una tasa o un ratio elevado de la relación BUN, creatinina mayor de 30:1, sugiere un sangrado gastrointestinal alto. Digo, no es 100% diagnóstico, pero es un detalle a tomar en cuenta en este tipo de pacientes. Entonces, ya con todo esto que les acabo de explicar aquí, dando la clínica, dando las posibles causas y con todos estos laboratorios, uno puede empezar a tomar decisiones y tomar decisiones lo más pronto posible. Porque al final estos pacientes, como le acabo de decir, o se los he recalcado a lo largo de la charla, en cuestión de minutos, no minutos, pero en cuestión de horas, pueden complicarse y pueden quedar con una inestabilidad muy considerable. Y en ese tiempo, entonces, hay que tomar en cuenta si tienen hipotensión, taquicardia, edad avanzada, la elevación de alteraciones de las pruebas de laboratorio que se le están presentando. Así que todo esto influye en que estos pacientes tienen que ser no solamente evaluados, sino que tras que se le está haciendo una evaluación inicial, hacerle una reanimación también concomitante. El manejo inicial, coloco aquí dependiendo de la inestabilidad. Pero de hecho, además dependiendo de la inestabilidad, ya hay que establecer un manejo inmediatamente. Los líquidos intravenosos, lo que se utiliza para estabilizar inicialmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, hay que tomar en cuenta de que no es lo único que vas a utilizar para poder tratar de estabilizar esto, pero es parte de lo que se debe iniciar inmediatamente hasta por lo menos tener un resultado de laboratorio, y como les estoy explicando, se lo estoy recalcando y recalcando y recalcando, revaloro a los pacientes constantemente. Hay diferentes estudios, o mejor dicho, dentro de los estudios y las guías que pude revisar, la mayoría en cuanto a las transfusiones de estos pacientes mencionan de que inclusive en vez de basarse en pacientes con sangrado digestivo bajo, se basan en pacientes con sangrado digestivo alto y dan recomendaciones que extrapolan a pacientes con sangrado digestivo bajo. Y mencionan entonces de que en caso de pacientes que presentan hemoglobina menores de 7 o un descenso de hemoglobina considerable, la recomendación es mantener la hemoglobina arriba de 7. Y si el paciente tiene una concomitante comorbilidad significativa cardiovascular o alguna patología isquémica cardiológica, tenerla arriba de 9, por el riesgo de que sea infarto o por el riesgo de que pueda tener alguna otra complicación. Por lo que entonces es una extrapolación. Porque, como les expliqué, la mayoría de los estudios metanálisis y estudios randomizados, aleatorizados, se basan en estudios de sangrado digestivo alto. Esto en cuanto al manejo inicial. Como se está viendo aquí, esto es un manejo inicial solamente del paciente. En base a esto, ustedes van a ir reevaluando constantemente porque la respuesta del paciente en base a este manejo va a depender cuál van a ser las decisiones ulteriores o las decisiones posteriores que van a tomar. En cuanto a la evaluación diagnóstica, el estudio que se recomienda en la mayoría de los casos es una colonoscopia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchas cosas. El paciente debe ser vigilado y estabilizado. Es lo que se recomienda y es lo que se espera y es lo que se debe tratar de hacer. La colonoscopia como el procedimiento inicial puede ser diagnóstico y terapéutico adicionalmente. El detalle que tiene la colonoscopia es que adicionalmente de que se tiene que realizar, como notarán en la foto, requiere una área específica para que se pueda realizar. Requiere un personal adecuado, requiere un servicio de anestesia posiblemente que te apoye para sedar al paciente, requiere una preparación colónica del paciente. ¿Qué es una preparación colónica? Es decir, el paciente no puede llegar a hacer una colonoscopia con el colon lleno de heces, porque no será una colonoscopia adecuada y no podrán observar adecuadamente o distinguir alguna causa que se pueda diagnosticar mediante este estudio. Por lo que la preparación usualmente no es que va a llevar unos minutos, usualmente conlleva horas. Entonces, los estudios que se han realizado hablan de que debe realizarse en las primeras 24 horas del paciente. Inclusive, sobre el riesgo de que estos pacientes puedan tener un sangrado digestivo alto, se recomienda realizar una endoscopia previa. Específicamente, lo que menciona la guía es aquel paciente que tenga una inestabilidad hemodinámica, quizás porque la mayoría de los pacientes que debutan con inestabilidad hemodinámica son pacientes con sangrado digestivo alto. Y por eso se recomienda que se realice una endoscopia previa y posteriormente entonces la colonoscopia. Entonces,
como mencionaba, necesita una preparación colónica adecuada. Esto puede tomar horas, por lo cual puede llevar a la preparación de esto y durante este tiempo entonces se puede ir realizando las diferentes medidas de reanimación y de vigilancia específica de este tipo de pacientes. Ok. Otro tipo de diagnóstico, otro tipo de estudios que se pueden realizar para poder realizar el tipo de diagnóstico son estudios radiológicos, entre ellos el AngioCAT. El AngioCAT tiene la ventaja de que puede que esté disponible en muchos centros hospitalarios. Sin embargo, para hacer el diagnóstico tiene que ser un sangrado considerable. La teoría habla más de 1 cc por minuto, no lo coloqué aquí. Y este es un detalle importante a tomar en cuenta porque a pesar de que puede ser o puede utilizarse como otra imagen, un AngioCAT negativo no me indica de que no haya un sangre digestivo o que sea algo autolimitado o no me descarta alguna causa o algún sitio anatómico específico. Aquí entonces estas dos pruebas que vienen a continuación, la angiografía y la gamografía con tecnecio con glóbulos rojos marcados, son de ayuda. La desventaja es que ambos estudios no se encuentran disponibles en todos los centros hospitalarios a lo largo del país y requieren entonces de un traslado, de un movimiento a otra unidad ejecutora. La angiografía, como están leyendo, detecta sangrados hasta 0.6 mililitros por minuto y la gamografía hasta 0.1 cc por minuto, siendo la gamografía superior. La ventaja de la angiografía obviamente es que además de diagnóstica es terapéutica. Como más adelante les explicaré los diferentes dispositivos que utilizan, los diferentes artefactos que utilizan. Los estudios han arrojado que desafortunadamente en la angiografía se requiere que el paciente esté con un sangrado. O sea, se requiere que al momento que se le haga el estudio el paciente esté sangrando para poder hacer un mejor diagnóstico y poder hacer una mejor ubicación del sitio que está afectado. Porque si no es así, disminuye entonces obviamente la posibilidad de que se pueda realizar el diagnóstico adecuadamente y obviamente el tratamiento. Esa es una de las ventajas que hay que importante tomar en cuenta en realizar este estudio por parte de los que lo realizan. Como podrán ver aquí en esta foto, bueno, quizás no se ve adecuadamente. Aquí ven esta foto que está acá, es de un angioCAT. Lo que ven aquí de niño de blanco es la aorta con las ramas ilíacas. Obviamente, bueno, desafortunadamente no coloqué la parte donde están las mesentéricas, que también se pueden pintar así adecuadamente. Aquí entonces son angiografías. Acá está es una angiografía donde se puede ver entonces los vasos mesentéricos inferiores, las ilíacas. Acá entonces sí ya se hace, o específicamente lo que busca con las flechas aquí señalando es arrojar que aquí por lo menos es una zona donde hay una extravasación del medio de contraste que se inyecta a través de los vasos y que llega entonces a una zona del intestino. Y acá posteriormente entonces, luego del que se realizó, lo que más adelante explicaré, ya entonces el paciente no presenta esterilización del medio de contraste como se vio acá en la foto previa. El tratamiento. El tratamiento es importante recalcar aquí que requiere que se realice un estudio y tener un diagnóstico para entonces tomar decisiones de cuál será el mejor tratamiento que se puede utilizar. Esa es una cosa. La otra cosa es, como estamos en nuestro país, en Seguro Social, en el Ministerio de Salud, dependemos de lo que tengamos. O sea, usualmente puede que tengamos algún dispositivo de electrocoagulación, pero no tenemos argón. Tenemos Kilips, pero no tenemos bandas. Bueno, epinefrina sí debe haber en todos lados. Pero bueno, o sea, es importante saber también con qué contamos. Usualmente lo que se busca cuando se realiza este tipo de tratamientos, en el caso específicamente, por ejemplo, de la inyección de epinefrina, es facilitar la hemostasia del sitio donde está sangrando. Pero usualmente no es solamente la inyección de epinefrina, sino que se utiliza algún otro componente mecánico, es decir, contactos, dispositivos como clips o bandas que pueden entonces contribuir, o mejor dicho, van a ser como el tratamiento definitivo que se le va a realizar para lograr una hemostasia definitiva adecuada. En cuanto al uso de, por lo menos, los dispositivos térmicos, es importante tomar en cuenta de que, como están viendo aquí en la foto que está aquí abajo, este es argón plasma, si notarán cómo se encuentra la mucosa, que es una mucosa que está relativamente normal, y aquí la mucosa cómo está quemada. Entonces, si el que está realizando el procedimiento se inspira y empieza a quemar en una zona, puede extracauterizar e inclusive llegar entonces a perforar el colon. Entonces, esos son detalles a tomar en cuenta cuando se realicen este tipo de procedimientos. El argón plasma se deja más que nada para aquellos pacientes que presentan proctitis por radioterapia o aquellos que presentan algún grado de malformación o alguna malformación arteriovenosa que pueda
beneficiarse de este tipo de terapia. Como ven aquí entonces en esta diapositiva, aquí este es un divertículo, que aquí se le ve el sitio donde está el sangrado, y se utilizó este que está aquí, que es un clip, para colocarlo en el sitio del sangrado para tratar de realizar una mejor hemostasis. Esta zona, no lo mencioné hace un rato, a nivel del divertículo, aquí también hay un adelgazamiento de la pared, por lo cual también realizar algún grado de cauterización es mucho más riesgoso de que pueda presentar alguna perforación, por lo cual es bien importante esto a la hora de realizar el tratamiento. Y bueno, por último, en esta parte de la angiografía, como mencioné hace un rato, permite la localización del vaso afectado. Esa es la gran ventaja que nos arroja este tipo de estudios. Y al localizar el vaso afectado, puede utilizar algún tipo de estos dispositivos que están aquí, esponjas de gelatina absorbibles, cianocrilato, alcohol previnil o algún tipo de microcoil, que esos son algunos dispositivos, unos chips, por decirlo así, o por decir un nombre, súper pequeños que se colocan al final del vaso y que van a ayudar a que el sangrado se detenga. Sin embargo, como lo mencioné también hace un rato en la diapositiva previa, si el sangrado es lento e intermitente, el estudio puede ser negativo. Entonces, eso es una desventaja que tiene que ser coincidental en que el momento en que el paciente está sangrando, realizar entonces el procedimiento. Entonces, es una cuestión que hay que tomar en cuenta cuando se realice esto. Ya entonces lo coloco y lo dejo de último porque así es como se ha explicado en las diferentes guías, en los diferentes estudios que se ha realizado. La cirugía es el último paso. Inclusive tiene sus indicaciones. Y si tenemos la posibilidad de tener colonoscopía, si tenemos la posibilidad de tener angiografía para poder realizar el tratamiento, es lo ideal. Y poder movilizar al paciente a estos centros o a un centro donde tengan esta terapia para poder ofrecerlo al paciente. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes se estabilizan, se detiene el sangrado a tiempo, no es necesario llegar hasta este punto y obviamente mucho menos porcentaje de los pacientes es necesario realizar la cirugía. Pero está dentro de las posibilidades y más que nada es cuando se falla la endoscopía no puede resolver el sangrado y la terapia endovascular tampoco puede resolver el sangrado. De aquí es importante primero realizarlas estas porque nos permite localizar el sitio de sangrado. Hacer una cirugía en un sangrado gastrointestinal bajo en un paciente que no sabe dónde está sangrando es exactamente lo que ustedes como lo acaban de escuchar, es entrar a lo ciego y a ver qué vas a hacer. Usualmente por teoría, por lo que acabo de mencionar, se dice que la mayoría vienen del colon, pero no necesariamente, como el 10% que les expliqué, pueden tener sangrado digestivo alto. Entonces, por eso les menciono que es lo último. Hay indicaciones específicamente que mencionan, y las mencionan por lo menos cuando pude revisar en el Cuquier. En el Cuquier tienen unas indicaciones viejas que hablan de pacientes los cuales se le ha transfundido más de 4 unidades de glóbulos rojos empacados en 24 horas para tratar de lograr estabilidad hemodinámica, aquellos que en total hayan recibido más de 10 unidades de glóbulos rojos, aquellos que las hemorragias no han sido controladas en un periodo de más o menos 72 horas, o aquellos que hayan debutado o que se le haya supuestamente, mejor dicho, lo cual se le haya controlado el sangrado, pero que hayan recurrido en menos de 24 horas, una semana, es recomendado, o mejor dicho, es una de las indicaciones para poder operarlo. Sin embargo, las evidencias o los que recomiendan las guías que les traigo aquí o que les presento, son más específicas, y son más específicas en el sentido de que a pesar de que no hay una calidad o una evidencia de un alto nivel para poder dar una recomendación adecuada, queda mucho a discusión, queda mucho a preguntas de si estas indicaciones o estas posibles indicaciones que se dan se mantienen. Se trata de hacer y se trata de realizar después de que los pacientes hayan recibido esta terapia inicial de posiblemente realizar una colonoscopía o terapia endovascular. La mayoría de las literaturas en cuanto a esta parte son retrospectivas y son publicadas hace mucho tiempo, no tienen como les estoy mencionando, una evidencia adecuada y la variedad de abordajes es considerable. Entonces no hay nada más como desastroso para un cirujano realizar una resección colónica o quitar una colectomía, realizar una colectomía total al paciente y que posteriormente el paciente siga sangrando del intestino delgado. Es algo frustrante porque, ¿y entonces qué hicimos? O sea, hicimos algo que no teníamos que hacer. Pero, desafortunadamente, si no contamos con los recursos, si no contamos con el manejo adecuado, con todo lo que podemos utilizar para poder hacer el diagnóstico, podemos llegar a este tipo de complicaciones que se pueden presentar. De ahí importante la parte de que el paciente debe tratar de ser estabilizado, se le debe dar todo el tratamiento adecuado inicialmente y monitorizarlo para poder entonces tomar las mejores decisiones.
Así como notarán, entonces no es una decisión solamente del cirujano, te incluye también todo un equipo que tiene que estar presente, que tiene que formar parte de estas decisiones, gastroenterología, radiología, todo el equipo que se pueda incluir para todo siempre buscando el beneficio del paciente. Okay. Entonces, a manera de conclusión o puntos importantes que quería tenerles de esta charla, sí quisiera que recalcaran, y como lo he dicho a lo largo de la charla, la evaluación de estos pacientes constantemente es muy importante. Sí es considerable que el paciente te puede debutar de alguna forma y en poco tiempo ya la presentación es algo. Allá tienes otro paciente totalmente diferente y la reanimación inmediata es vital. Reconocer los aspectos, la historia clínica adecuada, el detalle, interrogarlo. Recuerden que los pacientes, no solamente aquí, en muchos otros lugares fuera de Panamá, hay que sacarles la historia a los pacientes, hay que preguntarle detalle. El hecho de que un paciente no te haya dicho lo que para ti parece obvio, pues no, o sea, el paciente no necesariamente te lo va a decir todo y tienes que aprender o desarrollar ese arte de sacarle la historia clínica a los pacientes y poder entonces interrogar todo. Y de ahí entonces, por lo cual es importante conocer las posibles causas que tienen que investigar. Bueno, de esta forma este era todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo que... Ahí tenemos varias preguntas que nos escribieron los chicos. Wow. Ante todo, gracias, como lo dijo el doctor Ramos, parece un tema más que todo de gastroenterología, pero eso es lo bueno de los quirúrgicos y creo que es una de las partes que más se admira de ellos, que los cirujanos deben conocer casi de todos los temas y de todas las enfermedades que afectan las áreas en las cuales ellos trabajan. Entonces, para contextualizar o para hacer un pequeño resumen, pongámoslo así, porque aquí hay chicos que están en cuarto o quinto semestre y me interesa que les quede la idea. Si alguna vez algún familiar suyo, porque a ustedes siempre los familiares le van a preguntar, le dice, tengo un sangrado y estoy sangrando y estoy manchando cuando voy al baño y todo lo demás, ustedes tienen que pensar que principalmente los sangrados, un 60% son de colon. Después de ahí, en un 30% de intestino y un 10% de son hemorragias digestivas altas. O sea que ustedes se van a ir por un sangrado de colon. Usted le van a decir a la tía, bueno tía, usted lo más probable que usted pueda tener es diverticulosis, porque eso es lo que más se presenta en los sangrados de colon, en un 17 a 40%, que creo que fue lo que dijo el doctor Ramos. Después algunas angiodisplasias, colitis, neoplasia y enfermedades anorrectales, que ahí encontramos las hemorroides que son muy, muy, muy comunes. Y por ahí hablamos de las fístulas, que yo creo que también a veces son, bueno, yo vi varias fístulas acá en el Chicho con la doctora Lucy. Entonces también es importante la edad. Los sangrados en la edad es importante. No es lo mismo un sangrado de un niño, un sangrado digestivo bajo de un niño, que una persona mayor de 60 años. Entonces, son los temas que ustedes tienen como estudiantes y como futuros médicos que tomar en cuenta. La edad, el paciente y todo lo que acaba de decir el doctor Ramos. Doctora Lucy, aprovechando su presencia aquí, ¿algún aporte en cuanto a su experiencia en este tema de sangrado digestivo bajo? Bueno, la verdad es que los cirujanos somos siempre sumamente puntuales con los temas y con las presentaciones, y aquí el doctor Ramos ha sido excelente. Realmente no tengo absolutamente más nada que agregar, solamente que, como dices tú, ¿no? Como para tratar de puntualizar nada más, sí me gustaría pues recalcar lo primero, que este tema del sangrado digestivo bajo es de manejo médico, igualito como conversamos el miércoles con lo de la trombosis venosa profunda y la tromboprofilaxis, son de manejo médico, y como perfectamente se explicó, pues los cirujanos somos la última alternativa cuando nada de lo médico ha podido funcionar. Lo otro, ya que la causa más frecuente de sangrados bajos es la diverticulosis, que sabemos que son sangrados autolimitados, entonces este tipo de patologías usualmente dan tiempo para realizar estudios diagnósticos y poder definir el sitio de sangrado. Porque como perfectamente lo explicó el doctor, en algunas ocasiones donde hemos tenido que entrar a operar un sangrado digestivo bajo sin diagnóstico, esto es un dolor de cabeza espantoso. Ok, nos vamos primero a las estadísticas. Se supone que sea el colon izquierdo el que más sangre. Ok, hacemos una hemicolectomía izquierda y el paciente sigue sangrando. Entonces vamos a la colectomía total y el paciente sigue sangrando. Entonces imagínense,
hemos entrado a procedimientos enormemente mórbidos que van a dejar espantosas secuelas digestivas para el paciente por haber tenido que entrar a ciegas, porque ahí es donde viene el problema grande. Los métodos diagnósticos, el doctor nos los presentó súper bien, están descritos hace muchísimo tiempo, inclusive los centelleos, que fue con lo que yo también me formé, que eran, pero son realidades únicamente de los hospitales de tercer nivel, y eso sí tenemos que estar todos muy claros. O sea, aquí en un hospital regional como el mío, en el Hospital Regional de Veragua, el único método diagnóstico que tenemos, bueno, el angiocat, que no siempre, si el sangrado no es activo en el momento de la angiotomografía, porque el sangrado puede ser intermitente. Si no está activo en el momento de la angiografía, el angiocat no nos dice más. Y la colonoscopía, que es el estudio directo con el que también se pudiera hacer algo, requiere de un gastroenterólogo que tenga las ganas, el ánimo y la experiencia para poder limpiar, sacar coágulos e insistir en ver, insistir en ver, insistir en ver. Pues en los hospitales como el mío, pues no siempre una colonoscopía logra definir de dónde es el sangrado. En muchas ocasiones pues no se llegó a ver y entonces tenemos que entrar a operar a ciegas y eso es enormemente frustrante, como se explicó ya, el estar con el paciente abierto y todavía no poder determinar de dónde es que viene el sangrado. Entonces, esos son los pacientes que pudieran quizás beneficiarse entonces con un hospital de tercer nivel donde se haga otro tipo de estudio, ahora sí, un estudio de invasivo vascular para ir a determinar en vivo y poder por ahí mismito hacer las embolizaciones respectivas, porque en los hospitales de provincia pues no tenemos esas alternativas y nos vemos en estas necesidades de tener que hacer resecciones amplias al no poder encontrar la definición del origen del sangrado. Pero la charla estuvo perfecta, o sea, no me queda nada, agregar nada, solamente puntualizar para que se queden con estas ideas finales. Claro, sí, su experiencia también es muy valiosa, doctora, porque obviamente ese detalle es importantísimo. O sea, una cosa, desafortunadamente, nuestro sistema de salud es estar en la provincia, en el interior, y acá en la ciudad, a pesar inclusive de que podríamos tener más recursos en el complejo por ser el hospital insignia de la Caja del Seguro Social, hay ocasiones en donde no hay radiólogo intervencionista o no hay cardiovascular, y entonces ya estamos en esa complicación de que, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y está el paciente inestable, complicado, y no tenemos qué opción brindarle, y hacer una cirugía, como usted lo mencionó también, a ciegas, es un dolor de cabeza, es sumamente frustrante. Exacto. Ok, ahí hay una pregunta, doctor Ramos o la doctora Lucy. Okay. En tu experiencia, sabemos que no es su campo, porque realmente, como dijo la doctora Lucy, es un tema clínico. Ajá. Pero el examen de sangre oculta en ese, ¿qué nivel de evidencia tiene para estos sangrados? Principalmente siento que para el cáncer de colon, de tu conocimiento. Ajá. El detalle es que, bueno, si ya el paciente está sangrando, o sea, sangre oculta en heces, o sea, ¿ya para qué? O sea, ya, en todo caso, si utilizas como prueba de screening o de cribado por sospecha de cáncer colorectal, debe ser antes de que el paciente te debute con un sangrado digestivo bajo. Entonces, las recomendaciones de screening hablan de la edad de 50 años. Una de las opciones o una de las posibles que puedes utilizar es la sangre oculta en heces. Inclusive ya hay recomendaciones más recientes de la Sociedad Americana de Gastroenterólogos que colocan que se debe iniciar el screening a los 45 años de edad, a cualquier paciente que no tenga ninguna comorbilidad, ni nada de enfermedad inflamatoria o antecedentes familiares de cáncer de colon, ni antecedentes de enfermedades genéticas tipo polipósicas. Este tipo de pacientes se le debe iniciar a ese grupo de edad el screening y hacer la sangre oculta en heces. Pero sangre oculta en heces en un paciente con sangrado, ¿ya para qué? No sé si la doctora tiene alguna otra opinión o algo más que, no sé si algo más que poner. Sí, no, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, eso no tiene validez ninguna. Eso justamente es para saber sobre temas de sangrado crónico, que no son evidentes macroscópicamente. O sea, el tema de hoy era sangre que está saliendo a través del ano. Sangre que puede ser oscura o que puede ser alta, lo que va a hacernos sospechar si se trata de un sangrado alto, ya lo definió el doctor, arriba del ligamento de Treitz, o debajo del ligamento de Treitz. Entonces así van cogiendo los colores. Pero el tema de hoy era ese, sangre saliendo a través del ano. Ahí no tiene ningún valor el tema de la sangre oculta. Eso es para sangrados crónicos donde no es evidente un sangrado obvio, macroscópico,
y justamente lo usamos para esto que estabas mencionando, ¿no? Patologías, sobre todo neoplásicas, que pudieran estar consumiendo los niveles de hemoglobina, porque se mandan justamente cuando tenemos alguna sospecha porque el paciente tiene alguna anemia, o como screening de cáncer de colon en poblaciones que ya sabemos después de los 50. Es interesante que la sangre oculta en heces, antes, igualito como la colonoscopía como screening, como tamizaje, como evaluación de que quiero que me revisen a ver cómo estoy, hasta hace unos años era después de los 60 años de edad. Sin embargo, la incidencia espantosa de cáncer de colon ha hecho que las edades bajen. Y la Sociedad Americana de Gastroenterología hace como 8 o 10 años cambió la edad a 50. A los 50 deberíamos tener nuestra primera colonoscopía y de ahí cada 10 años. Exacto. Y el seguimiento de 3 muestras al azar de sangre oculta en heces. Pero mira lo que dice el doctor, ahora que a los 45, imagínate hasta dónde vamos a llegar. Sí, 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 O y es más sea, que nada por lo que usted acaba de imagínate. mencionar, ¿no? O sea, cada vez los pacientes están debutando más complicados, Más específicamente en joven. casos de cáncer, a una edad más joven. O sea, en mi corta experiencia, doctora, yo le puedo decir, pacientes de 40 años, 38 años ya con Wow. metástasis, eso es Oh, alarmante. horroroso. Entonces, Uh-huh. no es descartable, no es descartable y por eso ellos, por lo menos ya al primer nivel, al primer mundo, tomaron la decisión o están recomendando, pues ya está empezando a surgir la interrogante de que se debe establecer a esa edad. Mira. 45 años. Uh-huh. Ok, excelente, sí, porque realmente si ya estás viendo el sangrado, realmente el sangrado, la sangre oculta en ese es cuando tú no ves el sangrado y quieres saber si de repente ese paciente tiene sangrado microscópico no visible en las heces. Entonces tú le haces el screening. Otra pregunta, de lo que usted leyó, doctor, ¿cuál es la etiología que te puede llevar a la diverticulosis? ¿Y cómo debutan estos pacientes en cuanto a la clínica, fuera del El, sangrado? estás hablando de enfermedad diverticular o diverticulosis. Es diverticulosis. La etiología de por qué se da la Mm, diverticulosis. exacto. Bueno, como mencioné en la presentación, la diverticulosis usualmente se da más que nada en zonas del colon que específicamente es en el colon por donde atraviesan los vasos a la pared del colon. Esas son zonas llamadas zonas de debilidad de la pared colónica. Estas zonas de debilidad aunado a un aumento de la presión intraluminal, ya sea por un estreñimiento crónico, ya sea por una dieta poca en fibra, que contribuye a que las heces se mantengan blandas y que haya una movilización, una contractilidad colónica deficiente, llevan, mejor dicho, a que en estas zonas de debilidad se produzcan estas saculaciones o protrusiones. Entonces, se forma el divertículo en esa zona. Por eso se correlaciona de que debutan con sangrado porque como está en la zona donde atraviesa el vaso a través de la pared, puede entonces erosionar por heces o por lo que sea. Otra de las formas en que puede debutar es con inflamación, o sea, una diverticulitis. Pero bueno, ya ese es otro tema totalmente diferente a lo que estamos hablando. Ok, y eso es importante, la alimentación yo siento que es un tema de lo más importante. Creo que en nuestra cultura la fibra, los vegetales son pobremente utilizados o no los utilizamos y comemos mucha carne y las proteínas tienden a demorarse mucho en el colon y eso tiende también a provocar más más, ¿cómo lo mencionaríamos? Se me fue la palabra ya. No sé, Ah, algún grado de constipación, no sé lo eso, que... constipación. Y hay muchos pacientes, ahorita siento que hay muchos pacientes que padecen de esto de constipación. Las hemorroides, que yo creo que es uno de los temas más comunes que se ven, los sangrados por hemorroides o estas dificultades, de lo que usted logró evaluar o leer en los artículos, ¿cuál era las causas de las hemorroides principalmente? La fisiopatología, ¿por qué se desarrollan hemorroides? Es tu pregunta. Exacto. Ajá, sí, exacto. Usualmente hay varias teorías. Una de las teorías es la teoría vascular. Vascular que es la más aceptada y la más común, en la cual por una dilatación de los plexos hemorroidales inferiores puede llevar entonces a esto, aunado a otra teoría, la cual habla de una debilidad de los ligamentos. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahorita, se me escapa, de un ligamento el cual está en íntima relación con la última parte de la mucosa colónica, mejor, de la mucosa del ano, y ambas en conjunto entonces desarrollan esa protrusión
y posterior y entonces puede ya sea que se protruyan a través del canal anal, se exterioricen o se mantengan solamente en la parte interna del canal anal. Entonces son dos teorías ahí que por lo menos se acompañan y que pueden ser las causas de la misma. Y el tratamiento se basa en eso, básicamente. Se basa en darle medicamentos los cuales contribuyan a promover la circulación, mejor dicho, evitar esta parte, y en el caso tal entonces de que no haya alguna mejoría, considerar alguna cirugía. Ya entonces cuando el paciente debuta, ya hablando de hemorroides, el paciente debuta con algún tipo de dolor o de sangrado, es porque ya tiene una complicación de la hemorroides. Todos aquí podemos tener hemorroides, 50% de los pacientes en teoría presentan hemorroides, y en teoría solamente la menor cantidad, la verdad se me escapa el número, no sé si la doctora me apoya en eso, pero la menor cantidad desarrollan algún grado de complicación, es decir, dolor, algún tipo de sangrado o algún tipo de trombosis. Doctora Lucy. No, estaba alguien diciendo que si son los ligamentos isquiopúbicos, no, No. muchísimo más abajo, ¿no? Eso Sí, es parte del piso pélvico, ¿no? Ese es el piso pélvico. Sí. Pero no, de hecho vamos a hablar de enfermedad hemorroidal, ese es mi tema de un par de semanas. El doctor se está adelantando, doctora, se está adelantando. Que te están haciendo preguntas pesadas, ¿verdad? Más adelante. Vamos a hablar un poquito más de patologías de colon recto llano el 17. Así que si quieren venir preparados para preguntar, ese día conversamos mejor. Hoy es hemorragia. Ok. Entonces, si alguno de los chicos tiene otra pregunta, si no, para finalizar, algo que aprovechen la excelente presentación del doctor Ramos. Ya le decimos, como lo dijo la doctora, lo dijo el doctor Ramos, no es un tema que es preferente de los cirujanos, realmente lo ven más los gastroenterólogos, pero no quiere decir que los cirujanos no tengan conocimiento sobre esos temas, al contrario, tienen que hacerlo porque tienen que hacer diagnósticos diferenciales y tienen que conocer esas patologías. Así que si no tenemos más preguntas, podemos dejarlo hasta aquí. Y le agradecemos ante todo al doctor Ramos, gracias siempre por su participación y por su aporte, y a la doctora Lucy siempre por estar presente ahí con nosotros, colaborándonos, y ya saben, no se pierdan la presentación de la doctora muy clara la presentación del día de hoy, muy buena, de verdad. Sí, bueno, y gracias. Ajá. Sí, gracias. Te iba a decir, que gracias por la invitación y a la orden, ¿no? O sea, cada vez que se trata de docencia, yo creo que la gran mayoría de los médicos participamos sin complicaciones y siempre estamos dispuestos a apoyar y enseñar, porque esto es parte de nuestra formación, en verdad. Así mismo es, muchas gracias, y gracias a los chicos por participar. Estén pendientes de las redes sociales para que puedan participar de las otras conferencias, así que gracias, doctores, por su tiempo, y a los chicos también. Que tengan buenas noches. Gracias, igual.